Les decía que el actual proyecto de Código Penal ha pasado las de Caín, las de Abel y todos los caminos y todos los obstáculos. Cuando no es Juan, es Juana, y cuando no es su hermana. Ahora resulta que el punto de conflicto es la sugerencia que hace, de acuerdo a las informaciones, el actual ministro de Defensa de la República Dominicana, el teniente general Díaz Morfa, para que se incluyera, tal como se hizo, de los tribunales militares en el Código Penal. En principio se habló de que esto sería para conocer faltas disciplinarias, faltas menores, pero ya se ha dicho que sería para conocer también asuntos que tienen asuntos penales, para que sea una justicia militar como anteriormente o como hasta ahora se ha hecho, para que conozca los casos de militares que han cometido faltas graves o actos de corrupción o exceso de fuerza, todo lo que tenga que ver con el ejercicio de los militares y policías. Porque tendríamos que hablar de los tribunales policiales. Y resulta que esto viene justamente con la situación que se está dando de la Operación Coral y la Coral 5G, que se involucra a una parte de los militares que estaban en posiciones privilegiadas de mando, de dirección, en la realización de actos de corrupción. Y un entramado que, según ha descrito el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, es una estructura que se organizó con un cerebro maestro, donde ya ustedes conocen que se alquilaban prácticamente nombres para ser nombrados dentro de las instituciones que dirigían estos militares, y que tenían salarios de 30,000 pesos y tenían que devolver 27, y que por esa razón se llegaban a facturar entre 6 y 6,5 millones de pesos, todos a facturar, no, a recopilar todos los meses para ser repartidos en ese grupo. Y que se ha planteado, ahora aparece hoy en un diario, en el Diario Libre, no, la amenaza en Coral 5G, no se metan con los guardias. Supuestamente una frase que dijo uno de los imputados en el momento que se enteró de que se estaba haciendo una investigación que involucraba a él y a otros cercanos en el ejercicio de su profesión de miembros de la Armada Dominicana. Puede ser una frase que haya sacado el Ministerio Público, pero coincide también con criterios que se han externado, incluyendo el de Juan Sebastián aquí en el programa, del tema de las Fuerzas Armadas, que nosotros refutábamos en la noche de ayer cuando decíamos no es el cuerpo completo, son elementos de ese conjunto que se pasaron de la raya o se pasaron de contentos, porque pensaron que desde tiempos inmemoriales las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido intocables en el área de administración. Han llevado sus propias contabilidades, desde aquel resabio de militares que se sumaron al golpe de Estado del profesor Juan Bosch a un empresariado rancio, igual que lo que tuvo que hacer Joaquín Balaguer, buscar un equilibrio, por un lado Pérez y Pérez, por otro lado Aníbal Seijas, por otro lado Bochán Javier, para mantener ese equilibrio de fuerza que le permitiera gobernar. Ese sector era intocable. Y el mismo Leonel Fernández, cuando llegó a la presidencia de la República, que dijo, no puedo tocar algunos sectores porque me tumban. Lo que pasó con Jorge Blanco y su ministro en ese entonces, secretario de las Fuerzas Armadas, el teniente general Manuel Antonio Cuervo Gómez, junto al empresario Peña Valentín y al empresario Elena Almonte, que sobrevaluaron todas las compras o las ventas que le hacían a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional
a todos los estamentos militares para de ahí sacar pingües beneficios y nadie pudo tocarlos, salvo cuando llegó Balaguer en 1986, que por un asunto que usted puede decir que fue político, que tuvo sus matices políticos en el caso de Salvador Jorge Blanco, pero el tema de las piñas y de los avituallamientos era real en términos de sobrevaluación. Y eso que Balaguer habló de la famosa goma en el sector militar. ¿Qué era la goma? El 10% o el 15% que le tocaba a aquel que administraba, a aquel que era encargado de compras de esas instituciones castrenses y de la Policía Nacional y hasta del propio gobierno central. Y eran intocables. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha salido ahora? Bueno, que como usted lo quiera interpretar, si es con matiz político, si fue, como dice Juan Sebastián, yo no comparto la idea esa, de que pusieron este Ministerio Público para que mirara solo para un lado y se hiciera de la vista gorda del otro y que persiguiera nada más el sector que pertenecía al gobierno del presidente Danilo Medina. Pero por primera vez en la historia de la República Dominicana se está tocando un sector intocable y que todavía no sabemos la magnitud, la profundidad de ese fondo donde estamos bajando, porque todavía a estas alturas esa investigación puede arrojar muchos más detalles y resultados de lo que se ha visto hasta ahora, porque eso es una parte. Estamos hablando del Cuerpo de Seguridad Presidencial, estamos hablando del CESTUR, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Pero si se meten a la policía, que yo espero que lo hagan, también van a encontrar cosas que el país las conoce desde hace tiempo, que se dan en los estamentos militares, en todos. Aquí una vez un ministro de Interior y Policía dijo que habían 34,000 miembros de la Policía Nacional y que apenas 17 o 18,000 estaban reconocidos en funciones policiales, administrativas y de patrullaje. El otro 45% estaba prestando servicio en el sector privado, ya sea en cadenas de hoteles, en restaurantes, en cadenas de supermercados, bañándole el perro a la esposa de la quería o a la quería, como cargándole el carrito, todo eso, trabajando en bancas, como protección de bancas de apuestas. Y esos salarios no era un secreto, ni es un secreto, que iban a parar a los bolsillos del superior regional. Y por eso aquí se clasificaban las plazas. Santiago da 200, San Juan da 150, el Distrito Nacional da 500. Todo eso se sabe, pero nadie los tocaba. Lo bueno de esto, con lo que usted quiera interpretarlo, es que por primera vez usted tiene a 4 generales presos. Y no es que uno se alegre de nada, de que le hayan metido preso. No. Es que si usted hizo esas bellaquerías, usted debe responder en los tribunales. Si resulta inocente, perfecto, excelente, se limpió su nombre. Pero si usted fue de los que se hizo con dinero del Estado Dominicano, entonces usted debe pagar las consecuencias. El famoso sentimiento de pena que nos da a todos los dominicanos cuando vemos que alguien cae, ay fulano, mira. Entonces esta acción es lo que debe marcar un antes y un después y un mensaje a esa nueva oficialidad de las distintas ramas de la Armada y la Policía Nacional, para que entiendan que ya no son intocables. Y así mismo debe hacerse también en el sector privado, así deben hacerse también con todo el que tenga que ver con hechos que sean delitos, que sean acciones punibles. No importa que sea el presidente de la República. En la Operación Coral se hacían cuadres para burlar, dice el expediente, para burlar los controles del gobierno, con sellos de instituciones, y se hacían auditorías y cuadres que sí todo estaba bien. 600 millones de combustibles para un año, para un mes. Coño, pero ¿cuántas unidades es que se movían en ese cuerpo? Pero se cuadraba y se entregaba a la Contraloría y no había, eso se parece a la rendición de cuentas que hacen los presidentes los 27 de febrero.
que entregan las memorias de las realizaciones y la Cámara de Diputados, que está llamada a fiscalizar y a decir, ¿dónde está esta obra que está consignada en el presupuesto? No se hizo. ¿Dónde están los cuartos que están ahí de esa obra? Eso no se ha hecho nunca, tampoco. Entonces hay que empezar por ahí con esa lucha permanente para que las cosas comiencen a funcionar en la República Dominicana con transparencia. Por primera vez se ha hecho y yo creo que todos debemos respaldar esta acción y el que sea inocente que lo pruebe en los tribunales. Vamos al próximo segmento para contestarte, porque en este no puedo, ¿verdad? Bien, vamos al próximo. Y puedo hacerlo en el próximo. Claro, eso es Bueno. para suyo.